Hola a todos, yo soy Carlos Carranza y en el vídeo de hoy vamos a hablar de la historia imposible de Sebastian Cole de Ben Brooks. Si sois seguidores de mi canal desde hace años seguramente ya conoceréis a Ben Brooks, sabréis que Ben Brooks pues, es uno de mis escritores favoritos y algunos de sus libros están entre mis libros favoritos y también es uno de los escritores estrella de la editorial Blackie Books. Este es su quinto libro en español, el quinto libro que le ha publicado la editorial Blackie Books, después de sus anteriores novelas Crezco, Lolito, Hurra y Dasa, un poema de amor. Yo conocí a Ben Brooks gracias a la que tal vez sea su novela más conocida, Lolito. A partir de aquí empecé a leer el resto de libros que tenía publicado en la editorial Blackie Books y seguí también leyendo todos los que fue publicando después de este. Me gusta mucho su forma de escribir, el estilo que tiene y sobre todo me gustan mucho los personajes que crean. En todos sus libros crea personajes que te terminan gustando porque a pesar de ser imperfectos les terminas cogiendo muchísimo cariño. Algo que me gusta también en Ben Brooks es cómo ha ido evolucionando. Si tú te lees sus libros, sus tres primeras novelas, en el orden en el que las fue escribiendo, ves una clara evolución, tanto en los personajes, en la creación de personajes, como en el estilo, la forma de escribir, como en las historias y la madurez con las que va contando todo lo que le pasa a sus protagonistas. Y me gusta también que no se cierra a un solo estilo. Si solo has leído sus tres novelas, sí que podrás ver que las tres tienen características comunes, que tienen muchas cosas similares entre ellas, pero después de publicar estas tres novelas, lo que nos trajo Blackie Books, lo nuevo que nos trajo de él fue Dasa, un poema de amor, pues eso, que es un poema, una cosa muy distinta a lo que había escrito antes, pero que seguía manteniendo su estilo, aunque fuera en un género totalmente distinto, podías seguir viendo aquí el estilo tan característico de Ben Brooks. La verdad es que me hice muy fan de Ben Brooks. También coincidió que yo estaba leyendo sus libros a la vez que estaba escribiendo mi propio libro, y creo que me influyó bastante y me ayudó bastante a desarrollar mi propio libro. Y bueno, incluso me fui a Barcelona a un Sant Jordi en el que estaba él firmando y me fui con todos los libros que tenía de él y me volví con todos firmados. Ser fan de Ben Brooks es una personalidad y es la mía. El caso es que vamos a hablar de lo que veníamos a hablar. Ha publicado su nuevo libro, como os decía, el quinto libro que publica en español y el quinto libro que le publica Blackie Books, y se trata esta vez de La historia imposible de Sebastian Cole, una novela infantil. Como os decía, me gusta también que se atreve con varios estilos y en esta ocasión nos ha traído una novela dirigida a un público de entre 8 y 12 años. La historia imposible de Sebastian Cole nos cuenta la historia de dos amigos, Emma y Oleg. Son los mejores amigos en el colegio y un día deciden empezar un juego. Y es que ha venido un profesor sustituto, un profesor nuevo, y les ha pedido que escriban una redacción sobre lo que han hecho el fin de semana. Entonces ellos, para tomarle el pelo un poco a ese profesor, deciden inventarse a un personaje, Sebastian Cole, y escribir una redacción en su nombre y presentarla como si fuera un alumno más de la clase. El profesor pica en la broma y entonces ellos siguen haciendo trabajos en nombre de Sebastian Cole. Incluso hacen un examen firmado por Sebastian Cole, hasta que el profesor cree que Sebastian Cole realmente es un personaje real. Pero ¿qué pasa? Que un día, cuando van a su guarida secreta, una guarida que tienen en el patio del colegio, se encuentran allí a Sebastian Cole. Al principio, pues evidentemente piensan que es imposible porque era alguien que solo estaba en su imaginación, pero esto desencadenará una serie de sucesos imposibles y que solo caben en la imaginación, que bueno, será el principio de una aventura para ellos. Me ha gustado mucho porque mantiene la esencia de Ben Brooks, o sea, es una novela totalmente distinta a lo que nos había ofrecido antes y dirigida a un público totalmente distinto, pero sigues viendo esa esencia de Ben Brooks en varias cosas. Sigues viendo su esencia en el lenguaje que utiliza. Evidentemente es un tono y un lenguaje totalmente distinto a lo que nos tenía acostumbrados. Sus anteriores novelas pues eran mucho más directas en temas escatológicos y soeces a veces, pero en este caso está dirigida a niños de pues entre 10 y 12 años, entonces adquiere un tono mucho más juvenil y mucho más simple. Pero aún así, muchas veces en comentarios que hacen, diálogos y en reflexiones que hace, sigues reconociendo al Ben Brooks de las novelas, digamos, para adultos. En los diálogos también, los diálogos de Ben Brooks son algo muy reconocible y algo que me gustaba mucho leer en sus otros libros, y en este caso, pues, diálogos ya entre niños y más infantiles, pero sigues reconociendo esa forma de hacer diálogos de Ben Brooks. Pero sin duda, donde más he visto a Ben Brooks y donde más he reconocido su forma de escribir o lo que yo conocía de Ben Brooks es en los personajes protagonistas. Emma y Oleg son dos niños, pero son dos personajes que entran muy bien dentro del universo, digamos, de la literatura de Ben Brooks. En los otros libros de Ben Brooks veíamos a personajes imperfectos, personajes con problemas, pero con los que lograbas empatizar, a los que lograbas cogerles cariño. En este caso tenemos a dos niños también imperfectos, con familias imperfectas, con familias que tienen sus problemas serios de mayores,
y estos dos niños tienen que sobrevivir a esas familias también como pueden. Entonces, de alguna forma también tienen ese punto imperfecto que les viene de esas familias, pero con esa inocencia de los niños. Entonces también logras empatizar mucho con ellos, también logras cogerles mucho cariño, y la verdad es que son dos personajes que a medida que los vas conociendo te resultan más y más adorables. Además, la relación de amistad entre ellos es muy bonita, como los dos son diferentes de alguna manera en algunos aspectos, pero a la vez se compenetran muy bien. Y esto es otro de los temas que también hemos visto en otros libros de Ben Brooks, y es estas amistades tan fuertes, amistades que aunque surjan problemas y aunque discutas y aunque opines distinto en algunas cosas a tu amigo, ese amigo es lo más importante. Entonces, en este caso, en La historia imposible de Sebastian Cole, la relación de amistad entre Emma y Oleg es una de las cosas más bonitas que hay en todo el libro. También me ha gustado que tiene sus momentos de humor. Los momentos que se viven en la clase cuando ya aparecen el resto de personajes, los compañeros de clase, el resto de niños, a mí me han llevado directamente a estar sentado en un aula en el colegio. Y a ese ambiente de compañerismo que se da en el colegio cuando eres pequeño. Ben Brooks utiliza sobre todo estas clases y el conjunto de todos los personajes de la clase para crear situaciones más humorísticas, y la verdad es que lo consigue porque yo la verdad es que me estaba riendo mientras lo leía, y eso también porque me traía cierta nostalgia al recordar esos momentos en el colegio. Además, que no os lo he dicho, es un libro que también está ilustrado, y la verdad es que me han gustado mucho las ilustraciones. Me han llevado de vuelta a esas lecturas más de infancia. Me gustó mucho un vídeo que hizo Ben Brooks de presentación de este libro, y bueno, me cayó, si ya me caía bien Ben Brooks, después de ese vídeo me cayó todavía mejor. Me pareció súper gracioso y me gustó mucho lo que dijo. Good morning, or as you say in Senegal, bonjour-nito, yo la tengo Ben Brooks. Él dijo, confesó, que llevaba como muchos años leyendo ya solo cosas de niños, solo cosas dirigidas a niños de entre 8 y 12 años, y que había descubierto que los libros dirigidos a niños le parecían mucho más interesantes en general, porque no se tomaban a sí mismos tan en serio, porque eran más divertidos y porque no tenían descripciones muy largas. Entonces decía que había escrito ese libro porque era básicamente lo que estaba leyendo en los últimos años, y que a partir de ahora solo iba a escribir novelas dirigidas a este público. Yo la verdad es que, a pesar de que me ha gustado mucho este libro, me gustaban muchísimo sus libros para adultos, entonces espero que esto sea solo algo pasajero, que sí que nos ofrezca alguna de sus novelas para adultos en el futuro, porque ya os digo que a mí me gustaban mucho, pero si sigue publicando cosas solo para niños en el futuro, la verdad es que creo que lo va a hacer muy bien y que yo seguiré leyendo sus libros. A mí la verdad es que me gusta leer de todo, intento buscar géneros siempre distintos, y creo que se pueden descubrir muchas cosas en muchos géneros, se pueden descubrir cosas en libros infantiles cuando eres adulto, y se pueden descubrir cosas en muchísimos otros géneros. Entonces yo no me cierro a nada. Sigo leyendo cosas juveniles, sigo leyendo cosas infantiles, pero sigo leyendo cosas adultas y sigo leyendo géneros que no había leído hasta ahora, pero por eso, porque a mí me gusta seguir descubriendo y seguir creyendo que voy a encontrar cosas que me sorprendan en los libros que vaya leyendo. En definitiva, La historia imposible de Sebastian Cole, de Ben Brooks, lo recomendaría a mucha gente, pero sobre todo lo recomendaría a niños, lo recomendaría sin ninguna duda a niños de entre 10 y 12 años por los temas que trata de la amistad, la imaginación y la fantasía. Y si sois lectores de Ben Brooks y os gustaban sus anteriores libros, también os animo a leerlo, porque aunque sea una lectura distinta, mantiene su esencia, como os decía antes, y vais a encontrar todavía a Ben Brooks en estas páginas. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo vídeo de La Cueva de Charles. Adiós.